Familia, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría verlos otra vez. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Bien bonitos estos días, calorcito, pero a gusto. Se come uno bien a gusto las paletas. Estamos en Segunda de Samuel, en el capítulo 13. Segundo de Samuel, capítulo 13. Vamos a tratar de ir por todo el capítulo. Parece que está un poquito tan largo, pero no es tan largo. Hay unos más largos. Este tiene un punto que no pude mocharlo, digamos, a la mitad, y a veces pensé que a lo mejor podía darle a unos 20 versículos primero y después otros, pero vamos a darle a todo el capítulo. No, como dije, vamos a tratar de hacerlo corto. Es un capítulo muy bonito, bonito porque nos va a enseñar muchas cosas. Es un capítulo intenso, lo que sucede aquí. Y vamos a ver cómo está. Digamos que es el comienzo. Si usted recuerda, Dios había dicho a David que la espada no se iba no se iba a ir de su casa nunca. Y el problema aquí es de que la espada empezó digamos, a hacer ejercicio, empezó a ejercer, y David entonces va a empezar a tomar la cosecha de su pecado, ¿sí? De lo que había hecho. Dios le perdonó, a mí se me hace, déjenme le adelanto y déjenme le digo esto, a mí se me hace siempre muy hermoso el saber que Dios, cuando te salvó, cuando, digamos, en este tiempo en el que estamos, en el tiempo de la gracia, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, y ese era el precio total por tu pecado. Sí, ese es el precio completo de lo que cuesta tu salvación. Entonces Él la pagó, tú eres salvo, punto y aparte, gloria a Dios, bendito sea el Señor, es válido y es completo el pago. Mientras que ese pago está completo absolutamente, nosotros no debemos de perder de vista nunca que costó la muerte de Jesús, pues. Sí, Jesús tuvo que padecer tanto, sí, porque nos ama. Entonces, David pecó y Dios le dijo que tenía que pagar consecuencias de ese pecado. Y las pagó. Hablamos de Moisés cuando él no había circuncidado a sus hijos, también tenía que pagar eso y tenía que hacerlo. Sí, y en la Biblia se habla de que Dios es un Dios justo y que no pasa nada, digamos, que por detrás, por abajo de la mesa, o aunque no se vea. Sí, Él siempre exige esta justicia, siempre exige el pago del pecado es muerte, pues. Entonces, no podía Dios solamente decir, los perdono y todos son perdonados. Él es Dios y Él podía hacer eso, pero su justicia no se lo permitió, digamos, en cuanto a lo que Él es su santidad, porque tenía que haber muerte por el pago de nuestros pecados. Sí, entonces Él tuvo que morir, tuvo que pagar por el pecado. Es importantísimo que nunca dejemos de pensar en la muerte que causó nuestro pecado y en la muerte de Él, y vivamos siempre así, pensando en eso, porque eso nos va a motivar a seguir adelante sabiendo que realmente hubo alguien que pagó la culpa de nuestro pecado, pues que es gratis para nosotros, pero tuvo un gran precio. Y es importante eso porque esa es la forma que Dios trabaja, esa es la forma que Dios lo hizo, y eso es simplemente hermoso. De que lo conozcamos, de que lo que reconozcamos, porque no podemos creer en un Dios que inventemos o que el mundo quiere que tengamos, cuando el Dios de la Biblia es claro y Él es súper importante y súper inteligente y nos ama tantísimo y es absolutamente justo y es absolutamente amoroso. Si no podemos quitarle la justicia de su amor, porque no sería justo. Si Dios solamente fuera amoroso, entonces no habría por qué ser buenos. ¿Sí? Si Dios nomás era amoroso, entonces todos iríamos al cielo. Pero como es justo, si solamente fuera justo, nadie fuéramos al cielo. Entonces tiene que ser Dios amoroso y justo, porque solamente así podemos tener la chance, y Él se proveyó a sí mismo con el pago completo, legal, ¿sí? Oficial, que era necesario pagar para que fuéramos entonces al cielo de gratis. Hasta ahí hablando de eso, pero vamos a ver el resumen. Voy a dar un pequeño resumen de 3 renglones del versículo 12 de Segunda de Samuel, y vamos a recordar nada más en los 3 renglones. Dice: Dios envió a Natán para confrontar a David por su adulterio y asesinato.
Natán es el profeta Natán, que Dios se había hablado y que ya lo había mandado antes para decirle que David le haría casa, que Dios le haría casa a David. Entonces David sabía que él hablaba la palabra de Dios. Ahora viene y le reprende diciéndole que él era el malvado que había hecho ese pecado. Le había dado una parábola diciéndole que había un hombre rico, un hombre pobre, y que el rico le quitó la única oveja que tenía el pobre. Y David se enojó y dijo: oh, este merece la muerte. Y Natán le dijo: pues ese eres tú, que le quitaste la única esposa que tenía al pobrecito de Urías, se la robaste. Bueno, así Dios lo reprende. Viene Natán y le dice: tú eres ese malvado, mereces pues la muerte. No lo mató, pero le dio un castigo. Y si David reconoce su pecado y Dios no le mata, sí, porque el pago del pecado es muerte, aún le da tremendo castigo. Le dijo que la espada nunca se iba a alejar de su casa, y le quita al niño. Esto es, Dios mata al niño que le había nacido a Betsabé y a él cuando habían cometido adulterio, ellos dos. Entonces Dios le quita la vida al niño por el pecado de David. No podemos quitarle, como dijimos la semana pasada, no podemos ponerle flores a esto. Esto es lo que pasó, eso es lo que Dios dice. Él es absolutamente soberano y eso no hace malo a Dios. Es absolutamente bueno y santo. Pero luego le da otro niño, y ese niño viene siendo Salomón. Dice, Salomón significa que Dios lo ama, y esto es porque Dios le va a dar el trono de David a Salomón, aunque no sea el primogénito. David conquista, terminó el capítulo 12, que David va y conquista el pueblo que ya casi tenía con los amonitas, que llamaba Rabá, y esclaviza a todas las ciudades que los habían apoyado, todos los sirios. Hasta allí el capítulo 12, como resumen. Y luego continúa pues el 13. Aquí obviamente lo que sucedió es que pasaron los años y crecieron los hijos de David, y ahora ya los hijos de David ya están grandes. Y dice aquí que Absalón tenía pues unas ovejas, y bueno, cada quien estaba creciendo, estaban haciéndose los hombres hombres, las mujeres bonitas mujeres. Sí, bueno, eso es lo que está sucediendo acá, y así va a comenzar el capítulo 13. Déjame le doy también en 3 renglones el resumen, una introducción como tipo resumen para todo el capítulo 13. Y dice así: no podemos espantarnos cuando oímos que aún nuestros pecados perdonados, en ellos nos quedan consecuencias. No podemos espantarnos de eso, hermanos, porque un día, o sea, piénselo. Sí, yo sé que, en nuestra mente dice: oh, Jesús murió por nuestros pecados, Él pagó todo, y nosotros ya no tenemos por qué pagar absolutamente nada. Pero hay consecuencias, como aquí con David. A David Dios no le dijo que ya no era su amigo, o que ya no tenía, o que dejó de ser el hombre que tenía el corazón de acuerdo a Dios. Todavía no, todavía es. Pero su pecado tuvo una consecuencia y Dios se la cobró. Y todavía entonces sigue siendo el hombre de acuerdo al corazón de Dios que siempre ha sido. ¿Sí? No le quitó la salvación. Dios no nos da la salvación hasta el día que pequemos. ¿Se entiende eso? Sí, Dios el día que pecamos espera que vayamos a Él arrepentidos y nos renueva. ¿Sí? Nos da otra vez, su misericordia es nueva cada mañana y nos renueva otra vez y nos purifica, y en la perfección de lo que Él hizo nos hace perfectos otra vez y otra vez y otra vez, hasta que un día lo veamos a Él y seamos semejantes a Él en la santidad, que es el día que lo veamos a Él en su presencia, nos lleve al cielo. Amnón, primogénito de David, ya había crecido y terminó violando a Tamar, que era hermana de Absalón, media hermana de Amnón, hermana de Absalón, quien mató, y después Absalón fue y mató a Amnón, y Absalón huyó. Pero aunque David lo extrañaba, no le buscó. En sí, a grandes rasgos, esto es lo que va a pasar en el capítulo. Obviamente que vamos a empezar a ver que son cosas trágicas que están sucediendo en la vida del rey. Sí, en la familia del rey no hay forma de escaparnos. Eso es Dios. Dios le dijo eso. Sí, y yo estaba oyendo todo esto, hermanos, y es como una clase de que te tiene que dar gusto que en este tiempo alguien cobró lo que debías. Sí, David aquí estaba pagando lo que él debía. Sí, Dios le perdonó, pero había una consecuencia por su maldad. Sí, y nosotros, imagínate, si Dios me tuviera que castigar por todos los pecados que yo he hecho, realmente fuera una tragedia mi vida, la vida de todos nosotros. Sí, pero hay alguien que ya cobró. Sí, cobró mi culpa, pues. Él pagó por mi culpa, y Dios lo aceptó el pago. Sí, y ahora ya no tengo que preocuparme. Ahora, déjate digo, una vez dije esta ilustración y es real. Una persona decidió cortarse con una sierra eléctrica, aunque se oiga muy gráfico, un brazo.
Y luego cuando su brazo estaba en el suelo, se arrepintió. Dijo, ay, ¿qué he hecho? ¿Verdad? Me dolió. ¿Verdad? Y aunque le dolió tanto y estaba arrepentido, el brazo ya no se le pudo pegar. Hay una consecuencia por las cosas que haces, ¿sí? Y no se puede regresar, pues. El pecado que cometemos se queda allí, tiene una consecuencia, y ese está allí, ¿sí? Aunque te arrepentiste, y ya no tienes culpa de acuerdo a Dios, porque te perdona, pero la consecuencia te queda sin brazo. Amén. Vamos a ver. Padre Celestial, ayúdanos para que este mensaje, Señor, ya dije, nos abrace y encajemos en el mensaje para crecer en el Espíritu. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a ser unos que oyen la verdad y que la verdad nos hace libres, nos libera y nos pone a nivel que tú quieres en este crecimiento que tenemos. Por tu gracia, en tu poder, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leerles... voy a verles del 1 al 5 y así nos vamos. Tenía un versículo, ahorita en el camino se los digo. Es 2 Samuel capítulo 13, versículos del 1 al 5 y dice así. Aconteció después de esto, sí, obviamente cuando ya dijimos en lo que había quedado la otra vez es que David había agarrado la ciudad de Rabá y había muerto su hijo con Betsabé. Entonces, después de eso, dice que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, obviamente ya los niños ya crecieron, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, Amnón era el primogénito de David, ya vimos eso en el capítulo 2. Entonces, Amnón se enamora de Tamara, o de Tamar, quien era pues hermana o hermana de Absalón, que los dos eran pues de diferente mamá. Dice en el 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Sí, obviamente que cuando dice que él estaba enfermo de amor, él tenía un deseo por ella carnal terrible que no podía despegarse, y como ella era virgen y presumía de esto era, siempre traía unos vestidos coloridos, sí, que anunciaba que ella era princesa virgen, hija del rey. Entonces era como que ese era el nivel de ella y era presumible. Sí, entonces Amnón no podía hacerle nada de lo que él tenía en su mente cochambrosa, estaba enfermizo por ella, ¿ok? Entonces, dice, y eso es lo que dice acá, versículo 3 dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, y la mera verdad es de que para que alguien sea llamado amigo no está tan fácil. Yo mejor le llamaría primo porque es hijo del hermano de su papá. Sí, porque este realmente no es un amigo. Este es en verdad su primo, le dicen amigo, pero vamos a ver lo que hace este. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, que es hermano de David. Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dio este consejo sabio, lleno de mugre. Dice, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Si este fue el plan, obviamente que ellos tenían un gran plan ahí entre todo esto, y si iba a llegar el día en que iba a pasar eso, vamos a ver. De lo que acabo de decir ahorita, puse acá, Dios dijo a David que por su pecado la espada nunca se apartaría de su casa, y aún mató al hijo de David con Betsabé. Ya dijimos eso. Hoy día los creyentes hemos aceptado junto con el mundo que Dios no puede castigar a nadie. Si hace la gente burla de cuando, digamos que en la Biblia le dijo a Josué, ve, entra a Jericó y mata a mujeres, a niños, a viejitos, a lo que caiga, y el mundo dice, mira nomás, este no que es un Dios de amor y anda matando a niños y a gente inocente. Sí, obviamente que nosotros los cristianos que conocemos al Dios de la Biblia y sabemos la autoridad que Él tiene sobre la vida y la muerte,
y que nos dice: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Debíamos de no ver esos chismes de la gente que no entiende quién es Dios, sí, porque nosotros sabemos más de Dios que ellos. Sí, y de repente no tenemos que aguantar las burlas de ellos, aunque sea tenemos que ponernos serios y no seguirles el cuento, porque ellos no saben quién es Dios, sí, y se meten en problemas en lo sembrado, hablando de nuestro Dios, el creador de la vida, que a cada uno, si tienes fe vas al cielo, y si no tienes fe no vas al cielo, y el juez es Él. Es súper importante que respetemos a lo que Él haga, lo que Él diga, porque Él es Dios. Y la Biblia dice que los ángeles cantan sin cesar, esto es, sin parar de día y de noche, y dicen: santo, santo, santo. ¿Y saben qué es eso? Santo es apartado, esto es, el único Dios, es el única persona de su clase. Si no hay más dioses, Él hizo todos los seres humanos, los cuales somos iguales, parecidones, unos más altos, unos más bonitos, ¿verdad? Pero Dios no, porque Dios es el único que hay. Es el único Dios que hay. Él hizo todas las cosas y Él es santo. Santo, único, apartado, separado, diferente que todos los demás. Él es Dios, santo. La gente dice, Dios, la gente del mundo dice: oh, es que ¿cómo Dios va a castigar si Él es santo? Si Él es amor. Y como entendemos todo a nuestras conveniencias, entonces nos quedamos con la filosofía humana, que cambiamos por la voluntad de Dios, que conocemos en la Biblia. Esto es, de repente los cristianos, yo me acuerdo hace mucho tiempo, que seguido pasa, pero esto, me acuerdo cuando me la preguntaron. Había entrado, no sé en dónde fue, pero hace ya unos 5 años yo creo, había entrado un loquito, y esos que abren fuego contra los alumnos en un salón. Sí, habían muerto muchos, y este señor me dijo: pero ¿cómo Dios puede permitir eso? Si es un Dios bueno, ¿cómo es que tantos inocentes? Y me está diciendo: yo estoy a punto de llorar, me llegó al alma porque Dios permite eso. Y la respuesta es: primero, todos somos culpables. O sea, esto es, nadie es inocente por completo, ¿ok? Todos somos libres de pecar o no pecar. Dios le va a dar al cielo libremente al que quiere ir al cielo. Y el que no quiere ir al cielo, entonces respeta su decisión, y aunque a él no le gusta la muerte del pecador, todavía a ese lo va a mandar al infierno, porque no aceptó a Cristo en su corazón. ¿Sí? La única forma de salvación es Jesús, y el que no quiere aceptarlo, entonces se va al infierno libremente, y Dios no va a pararlos de hacer la maldad, ¿sí? Porque nos dejó libres, pues. Él es un caballero, una persona, es un hombre de honor, digamos, ¿verdad? Y lo que Él dice se cumple. Entonces Él soberanamente nos dio la autoridad para decidir lo bueno o lo malo. ¿Qué hacer? ¿Rechazarlo a Él o no? Entonces Él es absolutamente sabio, soberano, bueno y dulce, ¿sí? Y la muerte no es el final. Eso es lo que nos falla a nosotros. Okay, pero bueno, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es, si tú quieres saber cuál exactamente es la voluntad de Dios, entonces tienes que saber que Él quiere que tú seas santo, que tú te santifiques en el camino, que tú en tu vida busques la santificación. Acuérdate que hay, digamos, 3 niveles o pasos que tienes que seguir en toda tu vida. Uno, la salvación. Si llega el día de tu salvación, Jesús, reconoces la muerte de Jesús como tu pago de tu pecado y eres salvo de gratis. De ahí comienza tu santificación. Sí, que es el caes y levantas, si conoces a Dios y ahora ya le perteneces, sí, y no sales de su mano, pero estás creciendo, aún en los problemas, aún en las cosas bonitas, es la santificación. Dios te está preparando para que un día llegues al cielo y estés santificado. Este es el momento en el que estamos. Y un día va a llegar el día de la glorificación, que es cuando vamos a verlo tal como Él es y seamos semejantes a Él, dice la Biblia. Entonces, salvación, santificación, que es andar en santidad, es descubrir la santidad, querer andar en santidad, buscar la santidad. Ese es el nivel en donde estamos ahorita en el tiempo de la gracia, antes de que muramos y nos encontramos con Él y seamos como Él es, dice la Biblia. Entonces entremos en la glorificación. Ahora, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es, ah, Dios honora la cama del casado, ¿sí? Y aún ahí en la cama que Dios respeta, sí tiene que ser la cama de dos personas solamente, sí, en donde se pueden disfrutar. Y digo esto y hago este enfoque porque la gente o le damos para los dos lados. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestro matrimonio, y Dios honora tu matrimonio, honora a tu esposa, honora la cama del matrimonio. Y tenemos que entenderlo porque no hay nada malo en eso. Y luego hay gente que se va o todo es permitido o nada es permitido. Sí sabemos, cada uno sabemos qué es bueno y qué es malo. Sí, y cuando dice la Biblia que Dios honra la cama del casado en el matrimonio, esas dos personas son una sola carne y están felices ahí. Ahora ve, no nada más eso. En la santidad, dice en el 6, que ninguno agravie ni engañe. Agravie es ser rudo, ser molesto, ser una persona que está ahí molestando a alguien. Ni engañe en nada a su hermano, ni lo agravie ni lo engañe, porque el Señor es vengador de todo esto. Sí, la venganza pues es de Él, como ya os hemos dicho y testificado. Dice en el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, si el Señor nos dio la salvación cuando no éramos santos, porque no esperó, si Dios no, los pasos que dije, los 3 pasos, no pueden ser movidos del lugar, ¿sí? No podemos ser glorificados en medio o antes. Tiene que ser que primero eres salvo por la gracia de Dios y luego llega la santificación. Tampoco es la santificación primero y luego ya que Dios vea que eres bien santo, entonces te salva. Tampoco es así. Si Dios te salva por su gracia, cuando somos enemigos de Él, somos pecadores malvados y Él nos da la salvación por gracia. Y luego después comienza pues la santificación, lo cual tenemos que pensar porque no somos santos para ser salvos. Tenemos que practicar santidad porque somos salvos. Amén. Sí, hermanos preciosos de mi corazón. Por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Gracias a Dios ya no vamos al infierno. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? En Hebreos 12 del 5 al 8 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sí. Enseguida va a decir que a nadie nos gusta la disciplina. ¿A quién le gusta? Imagínate. Sí, pero si no hay disciplina, si nadie te disciplina nunca nada, entonces vas a pensar que eres una persona perfecta, sí, y vas a terminar siendo una persona, un patán, engañado por ti mismo, aún yéndote al infierno. Entonces necesitamos obviamente la disciplina de Dios. Nosotros los papás tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y cuando Dios nos discipline a nosotros por el pecado que hemos hecho, por cosas que suceden en la vida, sí tenemos que aceptarlas. Siempre me acuerdo de Romanos 8:28, donde dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, las buenas y las malas. Sí, porque Dios te está preparando. Sí, nunca los cristianos no podemos decir ¿por qué Dios? Pero tenemos que decir, ¿para qué Dios? ¿Qué es lo que tengo que aprender de lo que me esté pasando? Hay cosas muy duras en la vida. Todavía de esas cosas se aprenden grandes cosas. Se aprenden grandes... hay veces que tienes que sufrir esto o aquello para poder ayudar a otro. Sí, hay muchas veces me ha pasado que yo no he pasado por algún problema. Yo digo gracias a Dios, y de todos modos tengo que decirle, voy a la Biblia y encuentro qué dice Dios para poder ayudar a esta persona. Pero cuando ya pasé por algún problema, cuando yo ya sufrí, digamos, alguna cosa, y luego alguien llega y me pregunta, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo comezón en la espalda, no me puedo rascar, auxilio, tengo un castigo de Dios, es en medio de la espalda, no me alcanzan las manos. Entonces yo sabiamente le digo, arrímate a un árbol, ¿verdad? O arrímate una esquinita de una padera así rasposa, ¿verdad? Porque yo ya pasé pues por eso.
¿verdad? Yo ya sé. Entonces, los problemas no los tomemos siempre como castigos del demonio. Eh, Muchas veces esos problemas son los que te van a dar una buena respuesta a alguien que la ocupa. Amén. Dice en el versículo 8 de Hebreos 12, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es, la disciplina, hermanos, es necesaria. Absalón y Tamar eran hijos de Maca, dice la Biblia, que esta era hija de Talmai, rey de Jesús. Es importante porque cuando al ratito que se vaya Absalón, porque mató a su hermano, va a huir y se va a ir a Jesús. Eso se va a ir con su abuelo. Sí, desde el principio nos dijimos que Absalón y ahora a esta mujer, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? Bueno, Tamar. Absalón y Tamar son hijos pues de Tamai, que es Talmai, que es de Jesús, y cuando Absalón quiere huir, se va a ir pues a con su abuelo a que lo proteja, aquel rey que es su abuelo, que es papá de su mamá. Y Amnón es el primogénito de David, esto es, el primer aspirante al trono de David. ¿Sí? De todos los hijos de David, Amnón es el que se veía que él primero tenía la opción de llegar a ser el rey. Bueno, Tamar era muy hermosa, dice acá, y Amnón estaba enfermo de amor por ella. En realidad estaba obsesionado por tenerla. Ella era pues su media hermana. Y de acuerdo a la ley no se permitía un matrimonio así, entre medios hermanos. Un amor enfermizo que Amnón debió parar de inmediato y no seguir alimentándolo. Si fíjense que esta frase que dije ahorita, es importante que la aprendamos. Sí, porque ahorita vamos a ir a un versículo en la Biblia en donde habla de eso, pero los pecados que vemos enfrente de nosotros y que de repente podemos caer en pecados, si voy acá o si voy con este amigo o si hago esto, si hay muchos pecados que podemos evitar si antes de que sucedan los peleamos, entonces, nos zafamos. Sí, muchas veces caemos en pecado porque nosotros estábamos predispuestos a caer en pecado. Estábamos ya como listos para hacer esa cosa que decíamos que no queríamos hacer, pero que caímos en ella, pero era porque estábamos disponiéndonos a caer. Si no estábamos zafándonos, no estábamos corriendo de ese pecado, sino que estábamos diciendo que no, pero sí, sí. Sí, y entonces tenemos que saber eso, tenemos que saber que nosotros hay esta autoridad de parte de Dios en donde tenemos la autoridad, tenemos esta sagacidad, esta capacidad de no caer en pecado, ¿sí? De no ponernos de pechito al pecado. Me acuerdo hace mucho tiempo había un señor que él dijo que tenía un gran problema con el vino y lo había dejado. Y un día me dijo que a él le gustaría mucho ir a evangelizar a las cantinas. Le dije, no, mi hermanito. En las cantinas no, vamos a un parque, tú estás bien para ir a predicar a otro lado, pero en las cantinas no. No, es que ahí está donde yo estaba así, pero es mucha tentación. Imagínate, toda su vida sufrió por el vino y ahora quería meterse en la cueva. O sea, iba a acabar borracho con otro, ¿no? Hablando de Jesús, y eso está muy mal. No seguir alimentando eso. Amnón podía no seguir alimentando ese pensamiento que tenía. Fue mal aconsejado por su amigo Jonadab, que era su primo. Amnón, ahí va, Amnón fingiría enfermedad, eso fue lo que el consejo. Y David enviaría a Tamar a él. Dios comienza pues entonces en esto la disciplina a su hijo David, a quien nunca quitó de ser su hijo ni nada, simplemente lo está disciplinando siendo su hijo. Y Dios, al hijo que Dios ama, pero desobedecemos. A ver, pero si Dios castiga, Dios disciplina al hijo que ama. Y cuando desobedecemos siendo hijos, entonces Dios tiene formas de enderezar nuestros caminos sin dejar sin dejar de ser sus hijos. Sí, eso es bueno, pues. Entonces, si un día sientes que Dios está disciplinando y entiendes que eres su hijo, entonces tienes que saber que es por amor. Usted lo ha hecho tantas veces
con su hijo y con su hija. Sí, una cosa que yo siempre aconsejo cuando les arrimemos tierrita a nuestros hijos, ¿verdad?, es que les digamos que los queremos. Se sacan, una vez me acuerdo a uno de mis hijos, Isaac, le había dado un ladrillazo a otro de mis hijos, ¿verdad? Entonces lo castigué y le di una mondita, ¿verdad?, y lo castigué en el garage. Y luego le dije, ¿sabes por qué hago esto? Sí. Le dije, bueno, entiende que lo hago porque te quiero mucho. Y cuando ya se acabó todo, dijo, no entiendo eso, papá. ¿Cómo estás castigando si me dices que me quieres? Listillo, tenía como 8 años. Pero nosotros estamos en la misma posición. ¿Sí? Cuando castigamos a los niños, les tenemos que decir que es por amor, porque los niños de repente te agarran odio, ¿sí? O especialmente si no eres su papá, si eres su tío o su abuelo y haces eso, el niño ya no te va a querer. Pero si le dices al niño y al joven y al adulto, no voy a dejarte que tengas el teléfono, no voy a dejar porque te quiero, pues, me duele lo que te pase. Oh, pero papá, ¿quieres que llegue a las 10 de la noche para pasar la fiesta? En la noche hay muchas locuras y hay gente tomada y marihuana. No quiero que andes allá en el peligro porque te quiero, pues. No quiero dirigir tu vida, no quiero que te pase nada. Si nosotros castigamos y disciplinamos, siempre se nos pasa decirles por qué. Siempre. Y eso es muy malo, pues. Tenemos que decirles a nuestros hijos que es por amor. Porque realmente es por amor. Los papás disciplinan a sus hijos nunca por coraje, nunca por envidia, nunca porque, pero yo quisiera ser el que voy a la fiesta, ¿cómo se va a ir él? O sea, nunca lo hacemos así, ¿verdad? Pero no les decimos, pues. No les hacemos saber que los queremos tanto. Oh, me acuerdo que mamá lloró tanto porque me vine yo para el norte. Y ahora me doy cuenta que no era chillona, no, le dolía yo. Su hijo se estaba yendo al norte y luego ya nunca volvió. Sí, pero siempre los papás nos quieren. Siempre usted quiere a su hijo cuando lo disciplina, siempre es por amor. Y tenemos que entenderlo y tenemos que decirle a nuestros hijos tal cosa. Dios nos castiga, Dios nos disciplina porque Él quiere enderezarnos. Eso es lo que es. Del 6 al 14, así rapidito, wow, dice: se acostó pues Amnón y fingió, ya aconsejado por Jonadab, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey David, a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, perdón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió de ella, esto es, la agarró fuerte y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Dice en el 13: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Puse de eso. Se abre el telón y sale Absalón gritando en su cama: ¡ay! Me duele la panza. Gritando de dolor, con un depravado y maligno plan. No puede casarse con su media hermana, pero sí hará uso de su fuerza para violarla. Ni Absalón ni nadie puede decir: no puedo
detener perdón, ni Amnón puede decir, ni nadie podemos decir, como ya dije, no puedo detener mi perversión. Esta es una mentira que muchos se creen. Sí, es imposible, tenía que hacerlo. No, Dios nos da la chance y nos da la autoridad para no caer en ese pecado, pero seguimos alimentando ese mal pensamiento, ese deseo carnal, y ese es el problema. Pues Dios nos dio la capacidad para zafarnos de caer en el pecado, aún ya bien comprometidos. Es posible, como José hizo, ¿qué? Correr, huir, salir inmediatamente cuando ya te sientas que estás atrapado. Todavía tienes la chance de huir. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o problema o mal que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, bíblico, si Dios claritamente nos explica, sí, que no hay ninguna tentación, que no hay ningún problema, que no hay ninguna tragedia más grande que la que podamos soportar. Ni pecado ni mal. Porque junto con ese pecado, junto con esa tentación, junto con ese mal, con esa tragedia terrible, Dios nos va a dar la salida para escapar de ese. Y esa es una promesa increíble, que tenemos que agarrarnos de ella y decir: esto es lo que dijo Dios. A ver qué va a hacer Él conmigo. Porque Él dijo, pues. Tamar se defendió con 4 buenas razones ante Amnón, y este no escuchó. Uno, le dijo a Amnón, le dijo Tamar a Amnón. La primera excusa, primera buena cosa que le dijo, buena razón: no hagas tal vileza, que es un acto de bajeza que seguro provocaría derramamiento de sangre. 2, seré deshonrada, mi deshonra. Esto provocaría una mancha que la oscurecería toda su vida ante los demás. Eso sería a ella. 3, te verán como un perverso, Amnón, y le sería fama de desobediente ante Dios y de riesgo ante su camino al trono. Sí, le dijo eso ella a él. 4, David no me negará a ti. Aunque esto era contra la ley, más perverso era la violación. Amnón no le importó, sació sus deseos carnales enfermizos y logró su objetivo con ella terriblemente. Versículos del 15 al 19 dice: luego, en el 15 dice: luego la aborreció Amnón con gran aborrecimiento, que el odio que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Sí, hablando de bipolares, ya existían los bipolares en aquel tiempo. Sí, gente que estaba enamorado de ella, y luego cuando sació sus deseos perversos, entonces la odió en ese momento y la corrió. Y déjenle digo una cosa: cuando lo que él quería hacer, lo que hizo aquí, era, como le dice ella, eso es más perverso que lo anterior, porque el que él la corriera iba a anunciar que ella lo provocó y que ella era la culpable, y que ahora que ella lo había acosado, sí, y ahora cuando él la corre, ahora ella peor que antes. Sí, no solamente había sido violada, pero ahora era ella la culpable. Eso es lo que estaba haciendo Amnón. Eso era una cosa terrible que un hombre pudiera hacer a una mujer, todavía, pero en aquel tiempo. Y era la princesa. Dice en el 16: y ella le respondió, bueno, no. Luego le aborreció a Amnón con gran aborrecimiento, desde el 15, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta mujer, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba, ¿hasta qué? Hasta el 19. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Cuando la ceniza
era que la habían ultrajado y que ella, o sea, es que ella había sido víctima, pero la mano en la cabeza es de que ella se consideraba una persona muerta. Entonces, ella ya no era nadie, ya no existía para el pueblo, acabó su vida. Eso es lo que estaba haciendo ella y era lo que estaba anunciando, lo que estaba pasando acá. Amnón es un loco, pues una vez satisfecho recordó que todo lo que ella dijo era verdad, y el remordimiento y temor a la denuncia lo hizo enseñar su cobardía que estaba dentro de él cuando la corrió. Él la hacía culpable a ella y ella simplemente había muerto ese día. Si era algo terrible esto que sucedió era algo muy feo. Sí, y era un ejemplo bellísimo que Israel iba a saber, y obviamente que si nos damos cuenta es el castigo que Dios había traído a David por culpa de su pecado. Del 20 al 29 dice, dice, y le dijo su hermano Absalón, esto es a ella: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Sí, él guardó la paz y le dijo que se calmara y que él iba a cuidar. Y vamos a ver, del 21, voy a leer hasta el 29. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Déjate digo aquí, David se enojó mucho, pero no dice, o sea, eso es todo lo que dice, pues. Entonces, no fue a decirle a Amnón, no fue a aclarar nada, no fue a regañar a nadie. Se enojó, se estiró los pelos, se pegó en la cara, en la padera o lo que sea, pero se quedó callado. Sí, no hubo corrección, no hubo seguimiento, nunca, para nada. Aquí se enojó mucho y se quedó echando espuma por la boca. Se acabó, digamos, la plática en cuanto a David. 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía, pues, de ahí para adelante a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Esto es, cuando eso de esquiladores es que tenía ovejas, tenía borregas, ¿sí? Y esquiladores era el día de la cosecha, cuando se iba a quitar la lana. Entonces hacían una gran fiesta, porque era como iba a agarrar dinero, hacían una fiesta. Entonces, porque el día que iba a esquilar sus ovejas, él invitó a todos: vengan a ver todo lo que tengo, ya soy rico, me valgo por mí mismo. Sí, entonces es el día de fiesta, ¿okay? He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Y le dijo a David: yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey, esto es David, a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió, esto le estaba rogando que fuera con él, no quiso ir, mas David le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues sí, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Sí, ahora Absalón le está pidiendo a David que él vaya con Amnón y que le diga que no hay ningún problema y que vaya con su hermano. ¿Okay? Y el rey respondió: ¿para qué ha de ir contigo, hombre? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miren cuando el corazón de Amnón estare alegre por el vino. Y al decir: yo herid a Amnón, entonces matarle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y ser valientes. Dice en el 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Sí, cuando vieron ahí que habían matado pues a su hermano, todos se subieron en sus burritos, sus mulas, y se fueron. Vamos a ver qué puse acá. Absalón, por algún motivo extraño, sí,
en una situación extraña esto, sí, que nadie dijo nada a Amnón, él se quedó en su casa, Absalón se comió su coraje, se calmó. Es muy posible que lo hizo por su hermana Absalón, sí, y David no hizo nada. Entonces, Absalón por algún motivo extraño lo tomó con calma. Puede ser que lo hizo para que Tamar se tranquilizara, pero eso era muy difícil porque era muy difícil de calmar a su hermana. Es capaz que él se comió el coraje por eso, sí, para que ella no estuviera más alocada o más triste de lo que ya estaba, ¿ok? Porque era muy difícil, pues era una mujer, ¿sí? Pues que una mujer perdiera su virginidad así significaba nunca más ser apta para matrimonio para ningún hombre. Significaba nunca poder ser mamá. Y significaba vivir en vergüenza toda su vida. Esa era la vida de Tamar de ahí para adelante. Entonces es capaz que Absalón, porque la quería, su hermano, le dijo eso y calmó todo y no fue a hacer nada en 2 años. David, que se enojó mucho, no hizo nada. Y esto es lo contrario de lo que está haciendo Dios con él. Si entendemos aquí cómo están las cosas, Dios está haciendo todo esto por, por disciplinar a David. Y cuando a David le toca aprender lo que Dios está haciendo, entonces David no hace nada. Entonces es todo lo contrario y obviamente que David va a tener va a sufrir muchas más consecuencias porque no está haciendo nada. Dios está haciendo eso por amor a él. Y esta falta de disciplina a sus hijos traerá muerte y destrucción. Yo digo, y me lo digo a mí mismo y se lo digo a ustedes, tenemos que ver este cuadro que está pasando acá y tenemos que aprender. Tenemos que aprender. A mí me pasó y es curiosillo, pero cuando yo estaba chiquillo, mi mamá me mandaba a la doctrina. No sé si a usted le mandaron cuando era católico. Va a la doctrina y había una señora que se llamaba doña Virginia. Tenía unas orejotas por acá así de grandes, doña Virginia, te lo prometo. Orejotas. Y todos estábamos chiquillos y ahí estábamos con ella. Total, de que ella nos contó esa historia. Dice que había un niño que siempre iba al mercado y que se robaba las naranjas. Y que la mamá se las cubría, se ponía enfrente y el niño agarraba una naranja y se la llevaba. Y ahí pues le decía, ¿qué tan buena está? Ay, dame un gajito. Y así da. Un día el niño creció, ¿sí? Y luego se hizo un ladrón. Él robaba todo. Entonces el día que llegaron a su casa y lo sacó la policía, porque se le iban a la cárcel, entonces él dijo que le quedara un beso a su mamá, que se le permitían los policías. Entonces él fue y a su mamá le arrancó un pedazo de oreja con los dientes. Y la mamá dijo, ¡ay! ¿Verdad? ¿Por qué? Dijo, porque no me disciplinaste, porque no me enseñaste que robar era malo. Sí, una historia de doña Virginia, para todos ustedes. ¿Verdad? Pero con mucha verdad, pues, si tú no disciplinas a tus hijos, te va a caer en la cabeza, pues. Tenemos que, desde chiquitos, enseñarles respeto por los mayores y que no roben y que no griten y que no digan malas palabras, en vez de festejárselos. Sí, la disciplina es bíblica. A nosotros mismos Dios nos disciplina. Ese es el plan. Ese es el plan. Pues y acá debemos pues aprender. Pues pensamos que no corregimos, ahorita va, pensamos que no corregimos muy duro a nuestros hijos porque les amamos tanto. Por eso decimos, no, yo no lo corrijo tanto, yo no le hago esto, yo no le hago a mis hijos, no, ¿verdad? Porque los quiero tanto. Pero es todo lo contrario. Dice la Biblia en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Fíjate bien, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí, no hay nada malo en darle unas buenas nalgadas al chiquillo chillón, ¿verdad? O rezongón. O a los mayores que andan en malos pasos. No hay nada, tenemos que aprender. Nosotros somos los papás en la casa, sí, y tenemos que disciplinar. Sí, y lo mismo en la iglesia. Tristemente, gracias a Dios, no soy así como gruñón, pero me ha tocado tener que disciplinar a alguien y es una situación tan terrible, pues. Es como que esto no debe de pasar. ¿Por qué me está diciendo esto? Y es que así tiene que ser, pues. Tenemos que tener esta clase de escuela. Tenemos que aprender de esto. Nosotros. Y cuando nosotros seamos los disciplinados, también tenemos que recibirlo. Tenemos que saber que esto es bueno para nosotros. Y si nunca pasa esto, entonces vamos a crecer y nos vamos a echar a la cárcel y tenemos que mocharle la oreja a la mamá. Con los dientes. Después Absalón hizo una fiesta.
e invitó a todos. David, ya sabemos, él dijo, yo no voy. Pero ahí fue en esa fiesta que Absalón mató a su hermano Amnón por mano de sus criados, pues lo odiaba y también le estorbaba, esto es otra cosa, le estorbaba rumbo al trono. Sí, porque ya sabemos que Absalón después se rebela y él le quita el trono a su papá. Entonces también le molestaba que Amnón fuera el primogénito, ¿sí? Y que él era el primero que iba a llegar al trono. Entonces lo quitó del camino, punto y aparte. Del 30 al 39 dice: estando ellos, esto es los hijos del rey, en el camino, llegó a David el rumor. Sí, porque acuérdense ustedes que ahorita en 5 minutos llegamos a donde sea, ¿verdad? En tu carrito, pero en burro, o sea, se tardaban pues rato, ¿verdad? Para llegar de la casa de Amnón a la casa de David, a lo mejor toda la noche, ¿verdad? Y se corrió el rumor, ahí, este rumor. Sí, estando ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Te digas que el chisme no es algo nuevo, ¿verdad? Ya estaba desde cuándo. Ese es un mal que no es de la era, es del humano, es algo que ahí está. Absalón mató a uno, dijo que había matado a todos, imagínate. Amnón, dice en el 31, entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, el amigo, ¿sí? el que había comenzado todo este problema, ahí estaba con David. Sí, pero Jonadab dijo, el hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Pero él no dijo que él había aconsejado esto, ¿da? Él nomás le echa la culpa al otro y dice que él es el sabio y él dice todos los chismes bien. Dice en el 33, por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó entre tanto. Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Sí, este hombre era curiosito, ¿no? El Jonadab. Él era bien chismoso, era bien malo y quería quedar bien siempre. Aguas con estos consejeros, aguas. Si eres uno, pues aguas también. Dice en el 36, ya vamos hasta el 39, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz y lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, que es su abuelo, hijo de Amiud, rey de Jesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y déjenme le digo una cosita: David lloraba por Absalón todos los días, porque esto es una cosa bien curiosa. David no fue con Amnón a corregirlo porque había matado pues porque había violado a Támara, ¿verdad? Pero cuando Absalón mata a Amnón, David tampoco va con Absalón a decir nada. Al contrario, él está llorando por su hijo porque se fue lejos. Habla como que, haz de cuenta como que yo soy, así como bien tontote y quiero tanto a mi gente, a mis hijos y todo, y no hace nada. Y David tiene un buen corazón, pero no ha aprendido nada. Sí, no puede ser esto. Sí, y me lo digo a mí mismo porque la corrección, no todo el tiempo, pero hay lugares en donde tienes que sacar la casta y corregir a alguien, disciplinar a alguien, a tus hijos, a ti mismo, sí, porque tiene que ser, pues no puede ser así nomás que todo el mundo haga lo que quiera, sí, porque hay consecuencias, pues. Es injusto, hay injusticias que de repente tú eres el que tienes que ser el que para las cosas, pues. ¿Ya? Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Sí, pobrecito David,
Era un hombre de guerra, un hombre de Dios, pero tenía un corazón así como suavecito, ¿verdad? Y no quería decir nada. Y después, cuando su hijo le quitó el trono, vayan, no le hagan nada al muchacho, le decía, y todo el mundo le había quitado el trono, y David todavía lo quería tanto, pues. Y obviamente que podemos ver el corazón de Dios. Gracias a Dios que podemos ver cómo es que Dios nos sigue queriendo. ¿Cómo es que Dios nos sigue amando así de cabezones como somos? O yo, pues, para no que usted no sea cabezón. Pero así como yo soy de malvado, de malentraña, Dios me quiere, suspira por mí. Si podemos ver este corazón, aunque de Dios sabemos que Él es justo, pues. Gracias a Dios que mi culpa, que tenía que ser ejecutada, sucedió en la cruz. Sucedió en la cruz, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues acá de esto terminamos. Antes de continuar, observemos, David creyó que se salió con la suya cuando pecó, porque duró 2 años y nadie decía nada cuando había pecado. Y que engañó a todos, pensó David. Nadie se dio cuenta de Betsabé ni de Urías, nada, todo se quedó muy bien arregladito. Yo triunfé. Pero aquí Dios le enseña a David esto. Cuando David envió a Tamar a atender a Amnón, ella encontró violencia y humillación. Cuando David envió a Amnón a la fiesta de Absalón, este encontró muerte. David no ha engañado a nadie, sino a él mismo. Sí, David fue el que envió a Tamar, a Amnón, y la violaron. David fue el que envió a Amnón a Absalón, y este lo mató. ¿Te imaginas lo que cargaba el rey David? Sí, y pensaba que él se había salido con la suya, pues. Sí, hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Dice la Biblia. Alguien que también cree que puede manipular, y que no sabemos su historia, pero me la imagino. Alguien que puede manipular, que cree que puede, y que a quien quiere él engaña, es Jonadab, este primo. Él fue quien comenzó toda esa tragedia. Y ahora da una buena noticia a David, que creía que Absalón mató a todos, que se creía que Absalón mató a todos sus hijos. Y él dice, no, solo a Amnón. No sabemos qué va a pasar con ese, porque esa noticia es para ganar el favor del rey. Él en realidad está aprovechado de todas las situaciones. Y cuando llegaron a David, todos lloraron. Cuando llegaron todos los hijos de David, los que habían sobrado, lloraron juntos, mientras Absalón huyó para con su abuelo a Jesús. Cuando la venganza toma lugar, nunca en realidad arregla nada, pues siempre queda culpabilidad y consecuencias espirituales. Más aún, esta práctica, la práctica de la venganza, es contra Dios. Pues el Señor dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todavía en el Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Si alguien, un cristiano, que no pueda soportar no vengarse, tiene falta de fe. Porque si Dios dice mía es la venganza, entonces el cristiano, no importa qué haya sucedido, qué te hayan hecho o cómo haya estado la situación, si sabemos que Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, entonces tú y yo tenemos que, en paz, dejarle el juicio a Dios. En paz tenemos que confiar que Él es bueno, Él es justo y Él va a vengar, Él va a vengarte. Mi escudo, dice, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Termina diciendo Salmo 18, bellísimo. Hermanitos, otra vez digo, debemos pues aprender a disciplinar en amor, con amor, y aprender que no debemos de vengarnos, ¿sí? Que la venganza no es de los cristianos. El cristiano, cuando le pegan una cachetada en la cara,
tiene que poner la otra, ¿verdad? Y eso es bien difícil, yo sé. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que ser santos y tenemos que ejecutar estas enseñanzas de alguna forma en tu vida, porque nosotros no podemos tener rencores contra la gente y tener bravas contra personas. Si nosotros tenemos que aprender a ser santos por amor de Dios, tenemos que ejercer santidad y amar a los demás como Jesús nos amó, y que no tenga que ver en cómo se porta aquel, pero que tenga que ver en cómo me porto yo. ¿Se entiende eso? Sí, Jesús no nos amó porque nosotros nos portábamos bien. Jesús nos amó porque Él se porta bien, porque Él es Dios, porque Él es bueno. Entonces nosotros, cuando perdonamos, cuando no nos vengamos, no es porque el otro se merece que yo no le haga nada, es porque yo no quiero vengarme. Y si lo amo, es porque yo quiero amarlo. Es una decisión que toma el Hijo de Dios. David no lo hizo, David no aprendió, pues no corrigió a Amnón y no está corrigiendo tampoco a Absalón. Jesús, hermanos de mi corazón y de mi vida, es quien ha sufrido injusticias, maltrato y aún la muerte. Pero en lugar de venganza, todo esto lo usa para gloria y salvación nuestra. Pues la venganza te hace sentir parejo. Es lo que pensamos, ¿verdad? ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es eso? Ya se me olvidó el dichito que iba a decir, ¿no? Pero get even o qué sé qué. ¿Cómo es? ¿Así nomás? Ok, pues la idea es de que piensas tú que cuando te vengas, emparejas las cosas. Si alguien te había pegado y estaba así, arriba de ti, pero luego tú le pegas y ya quedan iguales, ¿verdad? Cuando la venganza, te voy a decir que te pone en un nivel mucho más. Cuando no haces venganza, realmente te pone en un nivel superior. No es que te emparejes, dice, pero, dice, ahí te va otra vez. Pues la venganza te hace sentir que te emparejas, pero no vengarte te da realmente un mejor lugar, no parejo, pero mejor lugar en tu paz y ante Dios. Cuando tú no te vengas, cuando tú no eres, no pagas un mal con un mal, dice la Biblia en Romanos 12. Cuando tú pagas un mal con un bien, ¿sí? Frente a Dios tienes paz. Y eso es mucho más importante que tener, sí, que esperar la paz de los hombres. Sí, cuando tú tienes paz para con Dios, entonces eres feliz. Eres feliz. Debemos confiar en Dios y su justicia. La venganza anuncia no confiar en Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios y saber que Él se va a encargar. Saber que Él se va a encargar. Con conclusión final. Solo en este versículo, en este estudio, hay tres cosas. Si nos vemos el título que yo le puse es no pecar, y luego disciplina amorosa y luego confiar en Dios. ¿Sí? Disciplina amorosa, confiar en Dios. Para la conclusión dice, primera cosa, detenernos de nuestros deseos carnales de pecados y buscar no alimentar el deseo carnal que tenemos. Dos, usar sabia disciplina que tenga que ver con restauración y por amor. Si no vas a disciplinar a alguien para restaurarlo y por amor, entonces la disciplina se convierte en una legata, ¿sí? O en un desquite, en una venganza. Sí, no puede ser así. Tenemos que saber sabiamente cómo voy a disciplinar. Como hablamos de disciplinar a nuestros hijos, ¿sí? Que normalmente por el amor que les tenemos nunca es por envidia o por imponer mi ley. No es eso. A nuestros hijos los queremos. Entonces, si a alguien vamos a imponer disciplina, vamos a ir a aclarar que sea por amor y por restauración. Tres, confiar en Dios. Fíjate muy bien esto, Dios dice que Él es el vengador. Si tú confías en Dios y luego no vemos la venganza, ¿sí? No vemos que Él se desquita en mi nombre, ¿sí? No nos sabe sabrosa la venganza que Dios va a hacer. Te voy a decir, una vez que tú confías en Él y le das tu problema a Él, ¿qué crees? Tú quedaste en paz. Tú quedaste en paz. O sea, el problema de tu venganza se acabó cuando confías en Dios.
porque Él se va a encargar. Tendremos entonces paz. Yo puse, déjenme les digo un versículo que está súper hermoso. Y era es en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloriosísimo Rey divino, majestuoso Padre nuestro, Señor, ayúdanos para que en el vivir de cada día, Señor, y las situaciones terribles que nos encontramos sean una situación de pecado, pruebas grandes de pecado que nos jalan, que creemos estamos atrapados, o situaciones terribles, tragedias en la vida, Señor, que no están en nuestro alcance arreglar. Señor, ayúdanos para que en todo esto entendamos que nada de eso nos va a matar o nos va a atrapar para destruirnos, porque dices tú que junto con el problema, con la tragedia, con la tentación, junto con eso, tú nos vas a dar la salida para escapar, porque contigo, los que te amamos, todas las cosas nos son para bien. En ti confiamos. Dirígenos, ayúdanos, Dios, para depender de ti, para confiar en ti, para confiarte en nuestros problemas, para confiarte nuestras dudas, nuestros enojos, para confiarte a nuestros enemigos, para confiarte a nuestros amigos, para confiar en ti, depender de ti. En ti, en tus manos estamos seguros, ellos y nosotros. Y nosotros tenemos entonces la paz al confiar en ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. En este canto a Cristo que le amamos, ¿okay? Se llama Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera,